el excelente el atalaya, ¿no? Por conducir muy bien. Bien, ahora vamos a escuchar el discurso que está a cargo de nuestro hermano Jorge Suastés. Pero antes vamos a cantar una canción de alabanza a Jehová. La canción número 130. El tema es Aprendamos a perdonar y como texto base tiene Salmo 86, versículo 5, ¿no? Si puede ponerse de pie y podamos cantar todos, ¿no? Juntos la canción a Jehová. Canción 130. Bien, pónganse cómodos ahora. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jorge Suastés, que nos visita desde México, ¿no? De la congregación Salpa, Iztapalapa, ¿no? Así que vamos a tenerlo al hermano por buen tiempo, así que disfrutemos de su, ¿no? de su visita. El tema que nos ha preparado es, ¿guarda usted rencor o perdona? Está relacionado con la canción que hemos cantado también. En este momento pues, está saliéndoles una pequeña pantallita donde ustedes van a anotar su asistencia, por favor, ¿no? Pueden hacerlo ahora. Buenas tardes, hermanos. Pues es un placer estar con todos ustedes, ¿verdad? De todo corazón. Y lo que vamos a platicar en los siguientes minutos, en los siguientes 30 minutos, ¿verdad? Aproximadamente, tiene mucho que ver con una parte del estudio que hemos analizado hace algunos momentos. Jehová nos perdona en gran manera y de hecho Él desea que nos sintamos muy bien después de que Él nos extiende perdón. Es generoso. Pero ¿cómo perdonamos nosotros a nuestro prójimo? Entonces queremos comenzar esta plática con una pregunta muy sencilla.
¿Sabe usted cómo nos perdona Jehová? Porque para poder perdonar a otros es fundamental comprender de primera instancia cómo es que Jehová nos perdona. Mire, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 32, se encuentra la siguiente exhortación. ¿Les parece bien si leemos juntos esta parte de la escritura? Efesios capítulo 4, versículo 32, en donde ahí leemos: más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Así es que a través de esta consideración, hermanos, como ya decíamos, vamos a tratar de explicar el alcance completo del perdón de Jehová para que a su vez nosotros imitemos la forma en cómo Jehová nos perdona a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es perdonar? Primeramente. Bueno, si nosotros tomamos un texto al azar de los que habla acerca de este punto, por ejemplo, vamos a hablar del Salmo 32:5. Ahí en el Salmo 32:5 se expresa: y tú mismo perdonaste mis pecados. ¿A qué se refería aquí el escritor cuando utilizó esta expresión? En este caso, en el hebreo original. Bueno, fíjense ustedes que en el hebreo original, hermanos, perdonar significa básicamente levantar, llevar, y nos presenta un cuadro gráfico en que el pecado es retirado del pecador e inmediatamente llevado. O como lo hace Jehová, tira a la basura nuestros pecados. Pero Jehová tiene algo muy especial. Jehová no solamente perdona, hermanos, sino que no se queda resentido, no guarda rencor. Y si meditamos en este punto, podemos percibir que Jehová tiene muchísimas razones para estar indignado con todos nosotros a causa de nuestras faltas diarias, ya que todos los que estamos aquí, sin excepción, diario dejamos de cumplir sus requisitos por nuestra condición pecaminosa. Somos pecadores desde que nacemos. Así que Jehová tiene presente que no es posible obedecerle de manera completa sin importar cuánto lo desee nuestro corazón. Pero bueno, Él, fíjense ustedes, que no toma cuenta de cada uno de los pecados que cometemos diario. Es cierto, aunque en ocasiones Él expresa su justa indignación, no se queda resentido. Pero en muchas otras ocasiones, como ya estamos explicando, no toma nota del pecado para sancionar o incluso castigar. Mire, vayamos cómo se declara esto en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7:18, en donde leemos: ¿quién es un Dios como tú, que perdona el error y pasa por alto la ofensa del resto de su herencia? No se aferrará a su furia para siempre, porque lo que le causa placer es el amor leal. Fíjense ustedes que una autoridad bíblica, cuando explica este texto que acabamos de leer de Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice que la expresión que se ha vertido ahí se ha tomado en cuenta de lo que hace un viajero que pasa de largo sin dar atención a un objeto en el que no quiere reparar. Es decir, como cuando seguimos un camino y por ahí en nuestro camino nos encontramos un artefacto, una piedra grande, quizás que nos estorba, ¿qué hacemos?
la hacemos a un lado simplemente y seguimos adelante. Esa es la manera precisamente en que la mayoría de las veces Jehová trata con nuestros errores u ofensas. Pero esta capacidad de Jehová lleva a tal grado que podemos declarar que es sublime al perdonar. Y hay algunos ejemplos de personas a quienes Jehová otorgó ese perdón de manera muy generosa. Uno de ellos fue el rey Manasés. Si ponemos, ¿verdad? La imagen 2, ¿me ayudan, hermanos de audio y video? Fíjense ustedes que el rey Manasés pecó gravemente contra Jehová, pero fue perdonado cuando se arrepintió. Esta pequeña historieta, ¿verdad?, que se está ahí proyectando ante ustedes, la pueden descargar desde jw.org. Y bueno, sería una buena lección que ustedes pueden mostrar a los niños para que aprendan a perdonar, tomando como ejemplo de cómo es que Jehová lo hace. Bueno, vamos a hablar de el personaje que se está proyectando ahí, de Manasés. Vamos a recordar, hermanos, que el reinado de Manasés se caracterizó por pecados flagrantes. Pudiéramos prácticamente afirmar que en la lista de reyes corruptos, Manasés estaría cerca de la cima, porque su vida es un catálogo de hechos malvados. Este rey adoró a Baal y a todo el ejército de los cielos. Dentro de la misma casa de Jehová puso una imagen tallada. Edificó altares idolátricos en 2 patios del templo y, como ustedes ya recordarán, hizo pasar a sus hijos por el fuego. Pero además practicó la magia, la adivinación, y según datos, es muy probable que él fuese quien mandara a cerrar en pedazos al profeta Isaías. Pero, ¿qué sucede? Vamos a retirar la imagen. ¿Qué sucede cuando Jehová lo castiga? Finalmente le pone un hasta aquí, ¿no? Y permite que se lo lleven preso. Vamos a ver lo que sucede, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 12 y 13. Fíjense lo que hace este rey ya cuando recibe, ¿verdad?, el abandono de Jehová a este respecto por su proceder pecaminoso. Ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos 2 y 13 leemos. En su angustia le suplicó a Jehová, su Dios, y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica, y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Como vierte en otras traducciones de la Biblia, dice que le suplicó y Dios accedió, se mostró favorable. Este es uno de los casos más sobresalientes, hermanos, porque Jehová extiende aquí el perdón con súplica y humildad de parte de quien está suplicando, porque dice que se humilló el rey. Ya después vinieron más obras de arrepentimiento. Por ejemplo, no solamente destruyó imágenes y altares idolátricos, sino que a continuación este rey mostró el celo más ardiente en restaurar y promover la adoración pura. Pero fíjense ustedes, Jehová no esperó a que ejecutara todas esas grandes obras. Él vio que Manasés estaba arrepentido de corazón, que su súplica era sincera y que se estaba humillando humildemente. Y Jehová, a pesar de toda esa bola de pecados que traía terribles en sus espaldas, Jehová lo perdonó. Bueno,
Hay otra ilustración, vamos a la segunda ilustración, a la siguiente ilustración, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la escena que ejemplificó Jesús sobre el hombre que le debía 60 millones de denarios a su amo? Es decir, para que tengamos una idea aproximada, el equivalente hoy a cientos de millones de dólares. Bueno, esta deuda le tomaría a este esclavo pagarla cientos de años. Es decir, con su vida o en su vida no iba a poder pagar esta deuda. Así es que este hombre, como vemos en la ilustración, igualmente implora perdón. Pero aquí viene ya, empezamos a ver la lección que tiene que ver todo esto con nosotros. Sale el hombre, ¿verdad?, de delante del rey que ha sido perdonado generosamente, porque con su vida no podía pagar, y ahora se encuentra un coesclavo que le debía unos cuantos denarios, pero como vemos en la ilustración, lo ahorca y prácticamente le pide que pague todo, entre comillas, lo que le debía. Ya empezamos a generar lecciones, hermanos, de cómo trata Jehová con nosotros, pero cómo somos cuando tratamos con nuestros hermanos. Bueno, retiramos la imagen. Pese a todo lo anterior, hermanos, que hemos visto en cuanto a pecados y deudas que tenían estos hombres, es evidente que el perdón de Jehová, fíjense ustedes, no depende de la gravedad ni del tamaño del pecado, sino del arrepentimiento sincero. Qué excelsa forma de perdonar de Jehová. ¿No creen ustedes eso? Este caso de Manasés, hermanos, por ejemplo, también pone en evidencia de manera clara cómo Jehová puede hacer pecados tan llamativos como el color carmesí, tan blancos como la nieve. Miren, vamos a ver una bella ilustración de cómo quedaría plasmada, ¿verdad?, la manera en cómo Jehová nos perdona. Vamos a ver la siguiente imagen. Pues ahí está, ¿verdad?, precisamente cómo es que toda esa mancha roja que hay alrededor, ¿verdad?, toda esa mancha roja, pues ahora es convertida en un hermosísimo copito de nieve. Es decir, retiramos la imagen, Jehová tiene la capacidad de limpiarnos en su totalidad. Ahora, vamos a abundar más en otros ejemplos para entrar más de lleno en lo que nos corresponde a nosotros. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Otra de las ilustraciones que puso Jesús, fue perdonado por su padre, quien incluso lo recibió con los brazos abiertos. Mire, vamos a recordar esta bella escena en Lucas, capítulo 15, versículos 29 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos 29 al 32. Y vamos a leer este momento tan especial. Vamos a situarnos en la escena en la que el hijo mayor pues ve que el hermano regresa, sabe que ha pecado, pero pues no está muy de acuerdo con que se le reciba de esa manera ese recibimiento que le dio el padre. Y entonces, enojado, le reclama al padre, ¿verdad?, de por qué ha permitido que regrese, por qué lo perdona de esa manera. Bueno, él contestó a su padre, mira, todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y ni una sola vez desobedecí tus órdenes. Sin embargo, tú nunca me diste un cabrito para que disfrutara con mis amigos. Pero en cuanto llegó a ese hijo tuyo que malgastó tus bienes con las prostitutas, por él mataste el ternero engordado. Entonces el padre le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero simplemente teníamos que celebrar su regreso y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Fíjense lo que comenta la atalaya
1 de octubre de 1998, ahí en la página 15. Ahí hace esta interesante reflexión sobre este pasaje que acabamos de leer. Y dice lo siguiente sobre el hermano mayor. Se había hecho presuntuoso y autocomplaciente, creyendo que era un buen hijo solo porque realizaba sus tareas en el campo. Si verdaderamente era un buen hijo, ¿por qué no reflejaba el modo de pensar de su padre? Cuando tuvo la oportunidad de ser misericordioso con su hermano, ¿por qué no hubo lugar para la compasión en su corazón? Note. Entonces, por eso es que este discurso, hermanos, pues está dirigido a todos nosotros, porque a diario tenemos la oportunidad de perdonar a nuestros hermanos. Los ancianos, en estos tiempos tan angustiantes, tienen la oportunidad de reflejar el perdón de Jehová, especialmente cuando una persona está arrepentida, tal como lo hace Jehová en las ilustraciones que acabamos de ver. Por eso es que podemos plantear la siguiente pregunta para que nosotros reflexionemos. ¿Es usted magnánimo al perdonar a los que se han arrepentido? Bueno, ya vimos, ¿verdad?, cuán magnánimo es Jehová. Pero ¿qué hace exactamente con nuestros pecados Jehová? Fíjense que Él los borra o los destruye. Por eso es que aún tenemos más ejemplos. Si, por ejemplo, tomamos la expresión que está ahí en el Salmo 86:5, como decía la anterior traducción, que está listo para perdonar, o como dicen otras traducciones, está tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor. Quiere decir esto, hermanos, que Jehová está atento a cualquier cambio de actitud en el corazón de los pecadores que le permita tener misericordia. Y espera con gran interés e incluso con gran ansia el regreso de todo aquel que haya abandonado su casa. Es decir, Jehová, hermanos, en realidad anhela perdonar al arrepentido. Por eso es que hoy en día la organización está muy preocupada, por ejemplo, con aquellos de nuestros hermanos que están inactivos, que quieren regresar, o aún con los que cometieron un pecado pero quieren regresar. Bien, hermanos, uno de los textos más bellos, ¿verdad?, que nos dice sobre qué hace Jehová con nuestros pecados es Ezequiel capítulo 18, versículo 22. Mire, vamos a leer esta pequeña porción de Ezequiel capítulo 18, versículo 22. Y ahí fíjense ustedes lo que expresa Jehová. Vamos a leer desde el 21, de hecho. Dice, ahora bien, si alguien malvado, Ezequiel 18, 21, perdón. Ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. No se le tendrá en cuenta ninguna de las ofensas que haya cometido. Y ahora vamos a complementarlo con una expresión que aparece ahí en Hechos, capítulo 3, versículo 19, que si ustedes lo buscan, van a encontrar con que Jehová borra los pecados. Miren, vamos a ver la siguiente imagen para explicar esa expresión griega que se vierte ahí de que Jehová borra los pecados en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, la expresión sean borrados traduce el verbo griego que en sentido metafórico puede significar limpiar, cancelar o destruir. Según algunos eruditos, esta imagen comunica la idea de borrar lo que se ha escrito, como por ejemplo en un pizarrón, que es lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Alguien está borrando con la goma de un lapizote la palabra pecado. Y luego sigue diciendo este comentario. Esta es una bella imagen del alcance completo del perdón de Jehová. Cuando Él nos perdona, es como si borrara nuestros pecados con una esponja.
no debemos temer que nos confronte con tales pecados en el futuro. Mire, leamos lo que se declara Isaías, ahí en Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25, en donde leemos lo siguiente. Yo soy aquel que borra tus ofensas por causa de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bueno, pues retiramos la imagen, hermanos. Como ha quedado manifiesto, hermanos, hasta esta parte de la plática que estamos teniendo, a pesar de la posición infinitamente excelsa de Jehová, Él es humilde, ¿no? Se acerca y nos perdona generosamente. Pero, ¿qué sucede con nosotros, hermanos, cuando tenemos ya aplicándolo ahora sí directamente a nosotros, cuando tenemos alguna fricción con alguno de nuestros hermanos y se pone a prueba nuestra capacidad de perdonar? Pues la naturaleza marca, hermanos, que la mayoría de nosotros tiende a guardar rencor. Y hay varios escenarios que nos pueden poner a prueba, pero los más comunes son, por ejemplo, a veces los malentendidos que surgen. Usted, por ejemplo, le comenta algo muy personal a algún hermano y luego ya se enteró de que todo mundo, de que la mayoría de los hermanos en la congregación saben de ese asunto que le confiamos. Que no estamos hablando de pecados graves, ¿verdad? Sino de un asunto personal delicado. O quizás por los roces de personalidad. Hay veces en que, por ejemplo, alguno de nuestros hermanos tiene una forma de ser que no nos agrada. Quizás alguno de los ancianos tiene una personalidad que nos irrita. O cuando hacemos algún trato comercial con algún hermano, no lo ponemos por escrito, no usamos testigos y las cosas salen mal y viene una pelea entre hermanos. Pero ¿qué es lo que aconseja Jehová en todas estas situaciones en base al ejemplo que él nos da? Mire, vamos a leer Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18, en donde Jehová dice claramente esto. No te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor, y llama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. Pues ahí está una de las lecciones. ¿Cuál es otra de las claves, hermanos, para evitar el rencor, que las cosas se compliquen? Ser teocráticos al tratar los malentendidos. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24? Si quieres ofrecer un servicio sagrado, pero te acuerdas de que tienes un roce con tu hermano, primero ve y haz las paces con él. ¿Pero qué dice ahí? Entre tú y él a solas. Porque muchas veces ya queremos meter a medio mundo, ¿verdad? En el conflicto. Vamos con el anciano, ¿verdad? Esperamos a que el viajante, el superintendente de circuito venga, lo involucramos, pero no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Mateo 5, 23 y 24, entre tú y él a solas con una actitud de humildad. No se trata de hacer que nuestro hermano se humille ante nosotros. Pero ¿qué hay, por ejemplo, como decíamos, ante problemas más graves, como por ejemplo, le prestamos una cantidad de dinero a un hermano, no porque estaba necesitado, sino para un negocio, para que invirtiera, y ahora resulta que no nos paga? ¿Qué dice Mateo 18, 15 al 17? Hablar de igual manera con el hermano varias veces, entre tú y él a solas. Literalmente quiere decir las expresiones que se vierten ahí, entre cuatro ojos, es decir, entre dos personas. Si no podemos lograr que nuestro hermano acceda, pues vamos a llamar a un testigo, ¿verdad? Y ya conocemos los pasos. Pero fíjense ustedes que muchas veces quienes tienen este tipo, por ejemplo, de problemas comerciales que generan mucha fricción a veces entre dos hermanos, muchas veces prefieren dejar perder
lo que se consideraría una ventaja para conservar la paz de la congregación. Les voy a relatar brevemente, ¿verdad?, una experiencia que viene allí en la Atalaya 15 de febrero del 2009, en la página 21. Usted la puede leer con calma, pero se trata precisamente de dos hermanos que tuvieron un problema comercial. Uno era el patrón y el otro era el empleado. Pues parece que no le había pagado algunas cosas el patrón, y entonces llevaron la controversia a la congregación siguiendo los pasos, ¿verdad? Primero ellos, luego un testigo, luego un segundo testigo, y hasta que el asunto fue a parar quizás a los ancianos. Pero ¿qué hizo en este caso el hermano o la parte más afectada? Accedió, cedió. ¿Por qué? Seguramente porque estaba imitando la manera en que perdona a Jehová. Y además, para conservar la paz de la congregación. Así es que no se les olvide, valga la redundancia, ¿verdad? Como decimos aquí en México. Olvidar, hermanos, implica no volver a sacar a cada instante el asunto para discutirlo. No murmurar del asunto ni difundirlo. No usar el incidente para atacar de alguna manera a nuestro hermano una vez que ya lo hemos perdonado. La primera parte, hermanos, habló extensamente de este discurso de cómo nos perdona Jehová. ¿Creen ustedes que podríamos imitarlo? Pues así tendría que ser, porque si no, fíjense lo que se declara en la Biblia y en Santiago capítulo 2, versículo 13. Mire, vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Para concluir este discurso, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver la última imagen que contiene un resumen de lo que hemos visto, y nosotros pues vamos a escoger de qué lado queremos estar. Acuérdese que Jehová perdona con prontitud, se lleva el pecado o no lo toma en cuenta, ¿verdad? Vamos a regresar a la última imagen, hermanos, ¿verdad? El último cuadrito que estábamos ahí viendo. Si me regresan a la última imagen, hermanos. Bueno, el cuadrito, ¿verdad? El primero que se proyectó ahorita de los últimos, pues habla sobre que Jehová borra los pecados, Jehová los destruye o los desaparece. Pero del otro lado, hermanos, hay situaciones como por ejemplo el chisme que nos lleva al rencor, la calumnia que puede engendrar ira, la difamación que quizás puede engendrar odio en nosotros, los asuntos comerciales maltratados que nos pueden llevar a más. Pero ya sabemos nosotros en qué terreno queremos estar, en terreno del diablo o en el terreno de Jehová, imitando a Jehová. Así es que usted escoge si perdonar con prontitud, si no tomar cuenta del daño, borrar el pecado y olvidarse de los pecados que sus hermanos cometen contra usted. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano. A Jehová, hermano. Y pues gracias por ayudarnos una vez más a hacernos ver qué tan amoroso y tan bueno es Jehová para perdonarnos tantas cosas, ¿no? Y dos cosas podemos resaltar o podemos notar, ¿no? No importa la magnitud del pecado, sino el arrepentimiento sincero que Jehová es lo que quiere, ¿no? Muchas gracias, hermano, por su excelente discurso. Bien, vamos a terminar entonces la reunión cantando la canción número 7
que tiene como tema Jehová es mi fuerza y mi salvación.